Una vez que sabemos representar gráficamente las premisas de un silogismo, podemos empezar a generar conclusiones. Primero lo haremos mediante procesos de síntesis, siempre que estas oraciones compartan sujeto. Como veremos, nos enfrentaremos a tres casos: dos modelos universales, un modelo universal y otro particular, y dos particulares. Vamos a verlos. Vamos a ver en primer lugar cómo realizar la síntesis de dos modelos universales. Para eso os he preparado este ejemplo. Suponed que en el contexto de mi familia afirmo que todos los que son alegres bailan. También podrían bailar algunos que no son alegres, no lo sabemos. Y afirmo también que todos los que son alegres cantan, aunque claro, podría haber algunos que cantan sin ser alegres. ¿Qué es lo que podemos concluir a partir de estos dos modelos universales? Vamos a ver. Dos modelos que comparten sujeto nos están pidiendo quedar reducidos a uno solo. El sujeto, que es el término medio, el que nos permite enlazar uno con otro, será ser alegre. En el contexto de mi familia, ¿qué podemos decir acerca de todos los que son alegres? Que bailan y que cantan. Esa B y esa C han quedado necesariamente asociadas dentro del círculo de A, y al quedar necesariamente asociadas podemos decir que esta B es C y que esta C es B. No obstante, para no cometer falacias en la inferencia, tenemos que tener en cuenta también el resto de las variables, las que podíamos suponer. En el primer modelo teníamos una B interrogada, los que podrían bailar sin ser alegres en mi familia. Y en el modelo de los que son alegres tenemos una C interrogada, que también tenemos que bajar aquí abajo a la conclusión. Por tanto, tenemos que leer este modelo para interpretar correctamente las conclusiones que podemos obtener. Veamos, ordenadamente, letra por letra. ¿Qué podemos decir sobre los que son alegres en mi familia? Pues que todos los que son alegres bailan y cantan. Al margen del término medio ser alegre, ¿qué relaciones han quedado establecidas entre lo que se llama tradicionalmente término mayor y menor, entre la B y la C? Tenemos que observar todo este diagrama tratando de ver cuántos tipos de B hay, cuántos tipos de C hay y qué relaciones han quedado establecidas entre ellos necesariamente. ¿Todos los que bailan son necesariamente cantantes? Una parte es seguro que canta, la otra no lo sé. Luego algunos que bailan cantan, los que son alegres. ¿Y sobre los que cantan, qué podemos decir? ¿Todos los que cantan bailan? No lo sabemos. Solo es seguro que estos que cantan bailan. Estos no lo sé. Por tanto, algunos que cantan bailan. Tener en cuenta lo que podemos suponer es lo que nos va a impedir incurrir en falacias. Vamos a suponer que en la premisa inicial hubiéramos dicho que en mi familia ser alegre es lo mismo o es idéntico a cantar. Ahora habríamos eliminado esta C. Por tanto, en la conclusión, esta C desaparecería. ¿Qué podemos leer ahora? Pues seguimos leyendo que todos los que son alegres en mi familia bailan y cantan, pero ahora solo vemos que al margen podría haber algunos que bailan sin ser alegres. ¿Y qué podemos saber sobre las relaciones de B y C? Solo una parte de B, esta dentro del círculo, está casada, asociada con C necesariamente. Sigue habiendo una parte de B indeterminada, y por eso decimos que alguna B es C, o una parte de B se asocia con C. Sin embargo, cuando ahora nos preguntamos por los que cantan y tomamos como figura de nuestro pensamiento el hecho de cantar, observamos que todos los que cantan, que están aquí representados en esta única C,
porque no hay otra posibilidad en este ámbito, en mi familia, solo hay C dentro de A. Entonces, al ver esta C, la única que hay, vemos que está totalmente asociada con B. Luego, toda C es B. Todos los que cantan, bailan en el contexto de mi familia. Es decir, que ahora nuestra conclusión no es simétrica. Todos los que cantan, bailan, pero solo una parte de los que bailan está asociado con cantar, habiendo una posibilidad de bailar sin cantar. Algo que, finalmente, cuando se conozca mi familia totalmente, puede o no quedar descartado. Como vemos, estos procesos de síntesis se basan en la atracción que ejerce el término medio sobre las premisas. Ocurriría exactamente igual si hubiera negaciones en las premisas. Supongamos que os digo que ninguno de los que son alegres en mi familia baila. Sería lo mismo que decir que todos los que son alegres no bailan, o que si eres alegre no bailas. Aunque podría haber otros que no bailen al margen de los que son alegres. Suponed que ahora digo que ninguno de los que son alegres cantan. Pues A, no C, todos los que son alegres no cantan. Ninguno canta. Aunque podría haber otros que no canten no siendo alegres. ¿Cuál sería la conclusión? Pues evidentemente el término medio sigue siendo el hecho de ser alegre. Pero ahora tendríamos no B, no C, tendríamos no B y tendríamos no C. Todas las variables, todos los elementos tienen que estar recogidos en la conclusión para no cometer una falacia. Observemos, ¿qué vemos aquí? Primero tomando a la A como sujeto. Los que son alegres en mi familia ni bailan ni cantan. Aunque no sabemos si pueden no bailar y no cantar los que tampoco son alegres. Al margen de los alegres no sabemos lo que puede haber. Si ahora nos preguntamos por los que no bailan, vemos que una parte de los que no bailan, esta parte, porque esta no lo sé, esta parte es seguro que no canta. Luego algunos que no bailan no cantan tampoco. Y lo mismo para los que no cantan. Una parte de los que no canta tampoco baila. Luego algunos que no cantan no bailan. Y es algunos porque está esta no C. Si de las premisas borráramos esa posibilidad, tendríamos aquí que una parte de los que no bailan no cantan, pero tendríamos que toda no C, la que está aquí, se asocia con no B. Luego, todos los que no cantan no bailan en mi familia. Y si borráramos la no B de las premisas iniciales, tendríamos que no bailar es lo mismo que no cantar en mi familia. Luego, todos los que no bailan no cantan y todos los que no cantan no bailan. Tal vez este ejemplo sea contraintuitivo, pero recordad que no quiero interferencias del sentido común. Estamos analizando las premisas formalmente y, por tanto, lo único que estamos considerando es qué parte o totalidad de una variable se asocia con qué parte o totalidad de otra. El segundo caso con el que nos podemos encontrar al hacer la síntesis de modelos es el caso en el que nos encontremos con un modelo universal y otro particular o partido. Para ello os he preparado este ejemplo. Veamos, supongamos que en el contexto de mi familia afirmo que todos mis hermanos beben. Podría haber otros que beban que no sean mis hermanos, no lo sabéis. Suponed que os digo que algunos de mis hermanos fuman. Solo es seguro que una parte de mis hermanos fuma.
hay una parte de mis hermanos que podría no fumar. E incluso podría haber fumadores que no fueran mis hermanos. Esto ya lo vimos en el capítulo de la representación de las premisas. ¿A qué conclusión podemos llegar a partir de una universal y una particular? A una particular. Universal, particular, particular. Luego partimos. En el centro, el término medio, la h. Si aquí dijimos que toda h es b, aquí toda h será b. Luego tiene que haber b en todas las partes de h, para seguir diciendo lo mismo que decíamos arriba. Y también tendremos que seguir teniendo podría haber b al margen de h, podría haber b al margen de h. De la particular, en una parte sabemos que fuman. Luego, esta f se tiene que asociar con b necesariamente. Podríamos ponerla arriba o abajo, la pongamos donde la pongamos, se tienen que asociar. ¿Qué ocurre con esta? La ponemos en la otra parte. Y esta la ponemos aquí fuera. Principio de indeterminación. Lo que está indeterminado en las premisas está indeterminado en la conclusión. ¿Qué podemos leer aquí? Primero tomemos a mis hermanos. Pues que una parte es seguro que bebe y fuma. Y hay otra parte que podría beber y no fumar, pero no sabemos si existen. Por tanto, esto es una parte de la que solo sabemos seguro que beben. Para simplificar, podemos quitarle el no fuma, porque no f interrogación es equivalente a f interrogación. Total, que esta b podría ser f o no f. Lo que es seguro es que en una parte de mis hermanos se asocian la b y la f. ¿De qué manera? ¿Toda b es f? ¿Toda f es b? Si observamos, solo una parte de b es f, la otra no lo sé. Solo es seguro que alguna b es f. Y del mismo modo, solo es seguro que alguna f, esta, es b. Las otras no lo sabemos. Por tanto, a partir de un modelo universal y uno particular, obtenemos un modelo particular. No obstante, si en las premisas no tuviéramos estas partes indeterminadas, tendríamos que es seguro que toda f bebe, pero solo es seguro que una parte de b, esta, fuma. Eso considerando las premisas. La tercera y última posibilidad que nos podemos encontrar al sintetizar modelos es enfrentarnos a dos modelos particulares. Y como veremos, de dos particulares, un superparticular. Party-party, superparty. Os he preparado el siguiente ejemplo. Suponed que en el contexto de mi familia os enteráis por una fuente de que es seguro que parte de mis hermanos cazan. Algún hermano caza. Los otros no lo sé, y en el resto de la familia no sé si hay cazadores. Suponed que por otra fuente os enteráis de que es seguro que parte de mis hermanos pescan. Algunos de mis hermanos pescan, los otros no lo sé, y no sé si hay pescadores en mi familia al margen de mis hermanos. ¿Qué podemos concluir? Tenemos ahora que tener en cuenta el principio de distinción. ¿Es el mismo el que caza que el que pesca? Evidentemente no lo sabemos, no sabemos ni si sí ni si no. ¿Cuántos tipos de hermano puedo tener? Combinando estos que podrían no cazar, recordad que el significado de una interrogación es relativo al contexto. Aquí, si una parte caza, esta interrogación significa que podría no cazar. Y aquí significará que podría no pescar. Luego, ¿cuántos tipos de hermanos posibles tengo? Tengo hermanos que teóricamente es seguro que cazan. Hermanos que teóricamente es seguro que pescan. Hermanos que teóricamente podrían no pescar.
y hermanos que teóricamente podrían no cazar. Claro, y al margen, pues tengo familiares que no son mis hermanos, que podrían cazar, y familiares que sin ser mis hermanos podrían pescar. Recordad, lo hemos recogido todo. No C, C, P, no P interrogación, y las dos de fuera, que quedan sin relacionar, indeterminadas. Evidentemente, no hay ninguna conclusión segura. Este modelo con 4 lados podemos condensarlo en uno de 3 si unimos esta indeterminación con esta y la representamos con un único signo de interrogación. Además, ponemos en un lado la P y en otro lado la C. No podemos olvidarnos de la P y la C interrogadas al margen. En el silogismo tradicional, a partir de 2 premisas particulares, no se obtiene ninguna conclusión y efectivamente, ahora no es necesario unir la P y la C en ningún lado del modelo. Por eso, no podemos afirmar con seguridad que un mismo hermano pesque y cace al mismo tiempo. Sería falaz afirmar que algunos que cazan pescan o algunos que pescan cazan. No lo sabemos. Sin embargo, en estos diagramas, todos los lados son combinables mientras no incurramos en una contradicción. Por tanto, si vemos esto, podríamos decir que es seguro que una parte de mis hermanos caza. Es seguro que una parte de mis hermanos pesca. Incluso podría haber hermanos que no cazan ni pescan. Podría haber de todo, realmente. Pero habiendo que cazan y habiendo que pescan, es probable que alguno que cace pesque. Y es probable que alguno que pesque cace. En conclusión, a la hora de hacer síntesis de modelos, nos podemos encontrar con 3 posibilidades. 2 modelos universales nos dan un universal. Un universal y uno particular, un particular. Y 2 particulares, un superparticular. A partir de aquí, solo tenéis que tener cuidado de no olvidar ninguna variable a la hora de obtener vuestras conclusiones. Vamos a repasar la interpretación de las conclusiones a las que hemos llegado mediante el proceso de síntesis. Si obtenemos este diagrama, ¿cuál es la conclusión al margen de término medio A? Es decir, ¿cuál es la relación entre B y C? Recordemos, ¿cuántos tipos de B tengo? 2. ¿Cuántos se asocian con C necesariamente? 1. Luego, alguna B es C, o una parte de B es C. ¿Cuántos tipos de C tengo? 2. ¿Cuántos se asocian con B? 1. Alguna C es B. Pero aquí cambian las cosas. ¿Cuántos tipos de B tengo? 2. Una parte de B es C, la otra no lo sé. Pero ahora toda C, la única que hay, es B. Vamos al tercer modelo. Una parte de lo que no es A se asocia con una parte de lo que no es C, porque tenemos que contar con estas partes. Aquí, toda H es B, pero nos olvidamos del término medio para obtener las conclusiones que relacionan a lo que son el término mayor y menor, los que no son el término medio. Pues una parte de B se asocia con F, la otra no lo sé, alguna B es F, alguna F, esta es B. Recordemos que si convirtiéramos aplicando lo que vimos en el capítulo 2, evidentemente, a partir de B tendríamos que dibujar un triángulo con 3 tipos de B. Os invito a convertir este modelo a partir de B. ¿Y aquí qué tenemos? Pues aquí tenemos que no hay una asociación necesaria entre P y C, pero siendo partes confirmadas de un modelo, su relación es probable.
Es probable que parte de P sea C y es probable que parte de C sea P. A continuación, os dejo unos ejercicios de síntesis resueltos para que podáis practicar y consolidar lo que hemos visto en este capítulo. Como siempre, os recomiendo tratar de solucionarlos por vosotros mismos antes de avanzar y comprobar cuáles son las respuestas correctas.